Hemos tenido acceso a los textos que han elaborado los 23 gobernadores de la provincia con un planteo para que determinados recursos que hoy están en manos solamente del gobierno nacional, como son los aportes del Tesoro Nacional, los tan conocidos ATN, y lo que es el impuesto a los combustibles que van destinados en este momento, o por lo menos que tenían tres destinos, que eran viviendas, arreglo de rutas y subsidio al transporte. Ninguna de estas tres cosas el gobierno nacional ha decidido que continúen siendo sostenidas por el gobierno. A partir de esto los gobernadores dicen, bueno, si eso no se va a cumplir y si el gobierno nacional no se va a hacer cargo de esto, queremos que esos fondos se coparticipen. Esto es más o menos el planteo en síntesis. Yo creo que aquí, independientemente de la cuestión económica que tiene que ver con la coparticipación, me parece que acá hay un hecho político realmente importante, que se hayan sentado 23 gobernadores de un colorido político pocas veces vistos. Así que por eso queremos hablar con el ministro de Gobierno, porque me parece que acá hay un trasfondo político mucho más fuerte. Ricardo, gracias por venir. No, al contrario, siempre un gusto estar aquí. Estoy bien informado con respecto al tema de los proyectos. Esto es un poco la letra. Primero, no es un proceso joven, me refiero, no es un proceso reciente. Yo tuve la oportunidad de participar en una reunión de gobernadores, en oportunidad donde se elegía el nuevo secretario general, que se le dio continuidad a Ignacio Lamote, y ya en ese momento los gobernadores esbozaban la necesidad de discutir con Nación ciertos aspectos que tienen que ver no con la distribución de recursos vacía, sino la distribución de recursos en función de lo que debe hacer cada uno. El gobierno, a través de su jurisdicción nacional, las jurisdicciones provinciales y municipales, recauda fondos para algo concretamente. Recauda fondos para justicia, para educación, para salud. Y lo que ha planteado el nuevo gobierno es la necesidad de manejar los recursos de otra manera, y como consecuencia, los gobernadores dicen, estamos de acuerdo, porque en esto hay que ser claro, Esto no es que los gobernadores se han reunido para meterle una zancadilla a Milei, en absoluto. Al contrario, han reafirmado el principio del equilibrio fiscal y de que no haya déficit. No están planteando una norma que violente el equilibrio fiscal. Lo que están diciendo es, nosotros queremos que en el marco del equilibrio fiscal estos recursos se repartan de otra manera. Y se repartan de acuerdo a lo que fija la Constitución, lo que fijan las leyes. Una parte para Nación y otra parte para las provincias. Porque hoy no está ocurriendo eso. Como los fondos que se han creado, como vos bien señalabas, que eran para atender las rutas, que las rutas están en todas las provincias. Sí, claro. Para construir viviendas que están en todas las provincias. Y hoy eso no se está haciendo. O el subsidio al transporte. O el subsidio al transporte, peor todavía, porque no solamente no está en toda la provincia, sino está únicamente en dos jurisdicciones, que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que ha sido un planteo muy pensado y muy maduro por parte de los gobernadores de plantear esta discusión, inclusive en el marco de uno de los postulados que el propio presidente de la Nación planteó, que es conocido como el Acuerdo de Mayo, como es la necesidad de discutir el tema de la coparticipación. Lo que se está hablando en este momento es discutir el tema de la coparticipación. Porque eso aparece justo cuando se empieza a hablar de nuevo del Pacto de Mayo, de que empezaría a ponerse en marcha, o por lo menos... Después de un año, entendemos obviamente las realidades del gobierno nacional, pero pasó un año. Recién después de un año, el gobierno nacional dice, bueno, vamos a constituir el Consejo de Mayo para discutir estos temas. Y los gobernadores lo que han hecho es decir, bueno, en el marco de esa situación, nosotros tenemos esta propuesta. Una es el tema impuesto a los combustibles. Y los otros es los conocidos ATN, que fue un fondo que se creó
como hay una discusión del tema de coparticipación, los gobernadores dijeron, bueno, que se retenga una parte de esos fondos de coparticipación y que el gobierno nacional lo distribuya con otro criterio, no el establecido por ley, sino aquellas provincias que más necesitan, a las que hay que equilibrar un poco la carga. Entonces, a tener emergencias, etcétera. Etcétera, Sí. digamos. Ahora, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que no se hace, o que se hace con un criterio político. Al más cercano le doy, al otro no le doy nada. Sí, Entonces sí. lo que dicen los gobernadores, miren, vamos a hacer una cosa, que no se retenga más y que se distribuya de acuerdo a los índices de coparticipación. Yo creo que es una posición muy madura por parte de los gobernadores y que plantean un escenario de discusión. Ujú. Esperemos que el gobierno nacional y particularmente que el presidente Milei pueda encarrilar esto. Ya tuvo una declaración en el día de ayer en el marco de la participación de la Fundación Foro. Bueno, estuvo muy eufórico en ese momento el presidente. Sí. Pero bueno, nosotros no nos quedamos ya. Ya a principios del 2004 no, lo había agredido al gobernador. Nosotros, los modos del presidente son los modos del presidente. Lo importante son los hechos. Y en los hechos, las provincias tienen más responsabilidades ahora, porque la nación se ha retraído de esa responsabilidad. Ujú. La nación antes participaba en algo del tema de salud, ahora en nada. Imagínate cuando se estaba discutiendo el tema de vacunación, ya Nación decía, nosotros no tenemos nada que ver, digamos. Sí, claro. Entonces, Sí. creemos que es muy importante lo que está pasando y bueno, creemos que se va a dar un diálogo que va a permitir llegar a una instancia mejor de la que hoy tenemos. Yo planteaba, Ricardo, que lo que me llamó la atención es, digamos, la uniformidad del planteo frente a el colorido político que tuvo esto, digamos, que están gobernadores de extracciones políticas totalmente distintas. Desde Kicillof hasta Frigerio, a Sí, Cornejo, a Cornejo, gobernadores radical. radicales de Juntos por el de Cambio, todo, digamos. gobernadores que tienen una visión más provincial, como es el caso del gobernador Sáenz, del Sí. gobernador Pasalacqua, de Misiones. Pero ¿por qué es esto? Es porque todos viven esa misma realidad. Ujú. Esta no es una cuestión de ideología. Y esto creo que es un hecho sano. Porque si no estamos en la Argentina de la grieta. En la Argentina es decir, si sos kirchnerista, todo lo que hace Milei está mal, digamos. Y a su vez, si sos de Milei, todo lo que hace Milei está bien y la culpa de todo es de Cristina. Y si bien coincidimos en muchas de esas apreciaciones respecto al pasado, creemos que hay que salir de esa situación y buscar soluciones para adelante. No podemos quedar mirando únicamente el pasado y ver a quién le echamos la culpa, digamos. Ahora, me queda una, digamos, frente a este número que garantizaría la aprobación de Totalmente. hecho en las cámaras, digamos, los Totalmente. 23 legisladores con todos los De diputados hecho, nacionales. en particular, Sí. vos fíjate que el senador Romero, que ha tenido una posición de acompañamiento con Milei, ayer en oportunidad de la exposición del jefe de gabinete, él ya adelantó que va a apoyar estas iniciativas legislativas, Ujú. porque cree concretamente que es necesario que las provincias cuenten con recursos para dar la respuesta que hoy la gente está exigiendo. Y esto iba a esto, digamos, que frente a los niveles que estamos viendo de intolerancia y todo lo demás, el hecho de que los 23 gobernadores sepan que tienen el número suficiente, que no necesitan ningún tipo de diálogo, se pone el proyecto, lo votan y se aprueba, y abran la instancia de diálogo con el gobierno. Es decir, Porque no tenemos este queremos proyecto, caer. Esto no es una celada. Hace un tiempo en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley sobre el tema de jubilaciones y demás, y de un día para el otro se lo intentó aprobar y demás y llevarlo adelante. No quieren esto los gobernadores. No quieren. Discutamos todo lo que... Hemos esperado un año para que se convoque al Consejo de Mayo. Pero sí lo que le decimos con seriedad y con firmeza al gobierno nacional, es necesario empezar a discutir estos temas. ¿El equilibrio fiscal se alcanzó? Sí. No solamente la nación, prácticamente la totalidad. Solo hay 3 provincias que no tienen equilibrio fiscal y que obviamente no es Salta. Salta tiene equilibrio fiscal hace mucho tiempo. Los 5 años de nuestro gobierno hemos trabajado con equilibrio fiscal. Así como decimos que hay equilibrio social, fiscal, creemos que no hay equilibrio social en el esfuerzo.
Y hay que ser cuidadoso también en estos aspectos. Y ahí lo que tenemos que hacer es discutir con equilibrio, es decir, gastando únicamente lo que entra. Lo que creemos que hay que discutir en qué se gasta. Priorizar la salud, priorizar la educación, priorizar las rutas por donde se mueven los argentinos. La problemática de las rutas no es únicamente acá en Salta. Las rutas están muy dañadas a lo largo y ancho de todo el país. Y esto es un aspecto que se debe solucionar. Claro, estos proyectos ni siquiera le dejan el margen al presidente Milei para que trate a los gobernadores de degenerados fiscales, ¿no? Que suele, digamos, utilizar Ayer mucho utilizó esto. Sí. una frase un tanto, pero vuelvo a insistir, no importan los modos del presidente, será la gente la que juzgue si le gustan los modos o no. Nosotros no estamos para eso. Nosotros creemos. Ayer el presidente dijo algo que no fue tan certero, porque dicen las provincias no hicieron el ajuste que debían hacer. ¿Cómo no lo van a hacer? A nosotros nos bajó 80% los recursos que nos enviaban por transferencia no automática y seguimos teniendo equilibrio. Entonces, si nos han llegado menos recursos, seguimos con equilibrio, es porque hemos hecho un ajuste. Aparte, pregunto, toda la dinámica de lo que ha pasado en el Estado, las discusiones paritarias, ustedes son periodistas, ustedes saben las paritarias que había hace 2 años y las paritarias que hay hoy. Sí, claro. Vaya si no hemos hecho ajustes. Claro que lo hemos hecho, en todo sentido hemos ajustado. Las provincias sí han ajustado, hay equilibrio fiscal, lo único que tratamos es de tener una discusión más constructiva en cómo hay que gastar. Esta frase que mencionaste que me pareció interesante, lo del equilibrio social, y hay trasladado esto a cuestiones concretas, digamos, de la vida cotidiana, el boleto colectivo. Claro. Por ejemplo, digamos, si esa plata que pagamos con el impuesto al combustible viniera, capaz que no hay que estar aumentando el boleto como, pero es fácil. Por ejemplo, ¿no? Pero o la construcción de viviendas. Fíjate que son temas sociales sensibles. En el área de AMBA, donde hay subsidio, la gente paga 500 pesos el boleto. En el resto del país, pagan todo arriba de 1.200, 1.300. No puede ser que se rompa ese equilibrio cuando el ingreso promedio, digamos, en Buenos Aires es el mayor de todo el país. Entonces, nosotros queremos dar estas discusiones. Creemos que es importante dar estas discusiones. ¿Con qué ánimo recibió esto el gobierno nacional hasta acá? ¿Qué señales les están llegando a los gobernadores? Nosotros hemos tenido muy buen diálogo con el jefe de gabinete, con Guillermo Franco. Hemos tenido buen diálogo con algunos ministros. Pero bueno, creemos que esto se debe exteriorizar un poco más y tiene que ser una decisión política del gobierno nacional, que todos sabemos que las decisiones políticas, como debe ser, las toma el presidente. El presidente tiene que advertir que dentro del equilibrio fiscal, vuelvo a insistir, lo voy a remarcar, debe sostenerse el equilibrio fiscal, pero se debe distribuir los recursos de otra manera, porque los recursos no están llegando a los lugares donde debe llegar. Ayer el gobernador, tuvimos una reunión de gabinete, es oportuno señalar que estamos haciendo gabinete en diversos puntos de la provincia, y le señalaba a los intendentes y a los legisladores. Estuvieron en el Valle del Lerma, ¿no? En el Valle, en Quijano estuvimos, y hace 2 semanas estuvimos en Mosconi. El gobernador señalaba, nosotros tenemos todo para que Argentina pueda exportar el doble. No es una novedad lo que está pasando en Salta y todo lo que hemos hecho en materia de minería. Veía, el jefe de gabinete informó ayer cuáles eran los proyectos de RIGI, que suman aproximadamente 16.000 millones de dólares. 3 son de Salta, no 1, 3 son de Salta. Entonces, lo que nosotros decimos es apuesten, inviertan en Salta, hagan buenas rutas, mejoremos los ferrocarriles, tengamos buena energía, porque eso va a redundar en que la balanza comercial se va a equilibrar, porque vamos a poder exportar más, que es lo que el propio presidente dice que hay que hacer. Sí. Entonces, esto es lo que están haciendo los gobernadores. Yo, la verdad que me parece un hecho político trascendente, dar una discusión y no quedarse en la simpleza de
todo está bien o la culpa la tenía Cristina. Ya hay que salir de eso, evidentemente. Mientras leía los proyectos y hablaba del tema de la ruta, por ejemplo, que el impuesto al combustible debería estar llegando en rutas, y esto que hablábamos del tema de las posibilidades que tiene cada una de las provincias o regiones, en el caso nuestro, la salida al Pacífico, que es no tan solo un beneficio para Salta, para todo el NOA y parte del NEA incluso. Claro. Estamos a 170 kilómetros de pavimentar 170 kilómetros de una salida al Pacífico. Es decir, es desproporcional, digamos, lo que son los beneficios enormes contra una inversión al lado del beneficio que parece nada. Exactamente. A faltar 170 kilómetros. Por eso decimos, y antes lo decía, si quiere, el gobernador Sáenz en Soledad, después los gobernadores del Norte Grande, después los gobernadores del Norte Grande y del Litoral, porque se formó la Liga del Litoral, digamos, a instancias de lo que estaba pasando en el norte, digamos. Y ahora lo dicen los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un tema a atender, es un tema a observar, y en todo caso escuchamos, en definitiva, no estamos para imponer, como vos bien decías, tenemos los números para imponer, pero no queremos que esto se tome políticamente como que es una acción en contra del gobierno de Milei y que queremos desestabilizar al gobierno de Milei. En absoluto. Coincidimos con muchos de los aspectos que se han logrado en materia macroeconómica. Pero existe una micro en donde hoy la gente necesita respuesta. No podemos decirle a la gente, sigan esperando de que algún día va a pasar algo y van a mejorar su salario, o a la gente que no tiene trabajo, algún día va a haber trabajo. Tenemos que tener políticas claras de qué es lo que se hace. Para nosotros una política clara es invertir en infraestructura. No lo puede hacer el gobierno nacional, bueno, queremos los recursos para hacerlo nosotros. En algún momento, el tema vivienda que se está hablando en estos últimos días es fundamental, digamos. Si no, no hay, no sé, si uno miles de familias salteñas que no tienen otra posibilidad que la vivienda construida por el Estado. Si uno no pasa, si no invierte en materia de vivienda durante 2, 3, 5, 10 años, imagínate el déficit de habitacional, digamos, la cantidad de casas que vos tenés que cubrir para volver a estar más o menos. Lo decía una legisladora ayer. Si no hay casa, ¿cómo hace la gente? Ya no están, viven hacinados. Sí, Vive claro. el abuelo, el papá, la mamá, la hija, el nieto, digamos. No podemos desatender esas cosas. Ahora, ¿cuál es la otra receta? ¿Volver al manchancho, emitir y meterle y que haya déficit de nuevo? No, claramente no queremos eso. Ahora, no hay forma de discutir que en el marco de lo que hoy está pasando, se puede, por ejemplo, gastar algo más en materia social, en materia de salud, en materia de vivienda. Y como todo eso lo está haciendo las provincias, que las provincias tengan más recursos para hacerlo. Además, creemos que sí se puede. Me parece que estamos hablando de una plata que ya está. Es simplemente de cómo se distribuye. Por eso decimos, no es modificar la situación del déficit. Nosotros no decimos, aumentemos el gasto o decimos, desfinanciemos. No. Lo único que estamos diciendo es, la misma plata que hay ahora, que se gasta esto, bueno, la distribuyamos de otra manera. La distribuyamos de otra manera. Y decimos la distribuyamos de otra manera porque estamos dispuestos a hacer las obras nosotros. Si finalmente no van a reparar la ruta entre Rosario y Metam, suponete por darte un ejemplo, sí. Bueno, nos hacemos cargo nosotros. Pero ¿qué le vamos a seguir diciendo a la gente de Rosario y de Metam? Sigan andando en una ruta donde es un peligro total. Hasta que algún privado se le ocurre puede. Yo entonces, la quiero, si no se avanza sobre el tema, bueno, nosotros avanzaremos en el tema vivienda. No te digo que vamos a salir a construir vivienda, pero sí podemos plantear soluciones habitacionales. Ayer también lo decía la intendenta de La Viña. Ayudémosle a la gente para que la gente se pueda proveer una vivienda. Le demos terreno con núcleos húmedos para que puedan resolver y ellos mismos ayudarlos con materiales y demás. Hay cosas que se pueden hacer. No se puede pasar de cero a la nada o de todo a la nada. Entonces,
Esas son las cosas que pretendemos discutir y creemos obviamente que el ámbito es un diálogo entre el gobierno nacional y los gobernadores y un diálogo obviamente dentro del Congreso de la Nación. Gracias por venir, Ricardo. Al contrario, Hasta un gusto cualquier para mí. momento. Muchas gracias.